Bienvenidos a Fundamentos Químicos y Biológicos, Biomembranas y Organelas Celulares y Metabolismo Celular. Mi nombre es Hugo Ferney Mantilla, soy del grupo 471. Estoy cursando primer semestre en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Mi docente se llama Edith Alejandra Carreño. Entonces, iniciamos. Las biomoléculas orgánicas son cuatro moléculas. Las moléculas orgánicas que forman parte de los seres vivos que contribuyen por la unión de varios átomos de carbono. En sí, la unión entre átomos de carbono pueden dar lugar a una enorme variedad de compuestos que beneficia a los seres vivos. Vamos a sacar la molécula de la cafeína. Entonces, los cuatro tipos de moléculas, de biomoléculas que existen son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces empezamos por el carbohidrato. Los carbohidratos, también llamados glúcidos, hidratos de carbono o sacáridos, son elementos principales de la alimentación que se encuentran, válgame la redundancia, principalmente en los azúcares, almidones y fibras. La función principal de los carbohidratos es el aporte energético. Son una de las sustancias principales que necesita nuestro organismo junto a las grasas y las proteínas. Hay unos carbohidratos como la papa, que son carbohidratos tienen un proceso más allá. Entonces las características de ellos son conocidos como glúcidos, almidones, dicha la papa que se convierte en azúcar, formando CHOP, carbono, hidrógeno y oxígeno. Consideramos el combustible celular. Eso es para la producción de ATP, para tener energía en el organismo. Es la fuente primaria de energía química para las células. Proporcionan energía hasta de 4 calorías. Es la glucosa, socialmente llamada o coloquialmente azúcar. Almacenan energía en almidón y el glucógeno. Entonces, como se derivan los carbohidratos son en monosacáridos, disacáridos y los polisacáridos, o sea, de un azúcar, de dos azúcares y de muchos más. Entonces, los monosacáridos están formados por una sola molécula. Dentro de esas son las exosas, que se destacan la glucosa, la galactosa y la fructosa. Los disacáridos están formados por células de monosacáridos, o sea, más de dos monosacáridos. O sea, que la glucosa se suma con la galactosa y la galactosa se suma con la fructosa. Y ahí se sacan la sacarosa, la maltosa y la lactosa. La sacarosa, el azúcar, la maltosa, puede ser derivado de la malta, de la dicha ponimalta, o también puede ser de la cerveza, la cebada de la cerveza, y la galactosa estamos hablando de la leche. Entonces los polisacáridos están formados por polímeros de monosacáridos. Los más comunes son el almidón, el glucógeno y la celulosa. La celulosa es la cáscara de la manzana, en el cual no se sintetiza en nuestro organismo, en el cual es expulsada normalmente, siempre porque nuestro cuerpo no asimila eso, entonces se excreta normalmente. Entonces, las funciones de los carbohidratos. La función principal de los carbohidratos es energética, suministran energía que es aportada de forma de azúcar, todas las células del organismo. Por otro lado, ejercen una función energética de reserva. Después de la absorción de la glucosa, una pequeña porción de esta se almacena en los músculos, otra parte en el hígado, que servirá para evitar cuando los niveles de azúcar están muy bajos. Entonces, en el hombre, como buen hombre, nosotros depositamos nuestro azúcar en el abdomen.
buena parte, pero también lípidos también irán ahí. Y en las mujeres también en las caderas, pero igual como el páncreas, esto de manera como se sintetiza se estudiante. Entonces la definición, seguimos ahora con la otra biomolécula que son los lípidos. Son biomoléculas orgánicas que se caracterizan por ser sustancias heterogéneas, o sea, no se disuelven bien, que son insolubles al agua, o como el éter, el cloroformo, el benceno. Igual que los carbohidratos, su estructura está constituida por hidrógeno, oxígeno y carbono. Ejemplo, las grasas, los aceites, las ceras y los esteroides. Son nutrientes importantes para mantener sano el organismo. Sabemos que nuestro cuerpo tiene el colesterol bueno y el colesterol malo. Siempre tenemos que tener ese adecuado intervalo entre esos dos, ni tener el uno más alto ni el otro más bajo. Toca tener un intervalo entre esos dos colesteroles. Características. Una de las características de los lípidos es su diversa química. Están formadas principalmente por carbono e hidrógeno. En una cantidad más reducida pueden tener oxígeno. Existen lípidos que pueden contener otros componentes como azufre, fósforo y nitrógeno. Y hasta mercurio también, por la implementación ahora química de los productos, de los cosméticos, de la cadena alimenticia. Entonces, como se deriva, son simples. Son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Agliceridos, los ésteres del ácido grasos con glicerol. Cuando son sólidos se llaman grasas. Cuando son líquidos a temperatura ambiente se llaman aceites. Y tenemos los heridos que son en la misma cera, que son los esteroides. Los complejos son los lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo o azufre. Otra biomolécula como el glúcido o lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que se forman a las membranas celulares, como fosfolípidos, fosfogliceridos, fosfoespinofilópidos, grupolipídidos, serofosfolípidos y diansofílidos. Lípidos insaponificables son los terpenoides, esteroides y prostaglandinas. Las funciones. Entonces, las vitaminas A, D, E y K son hiposolubles, lo que significa que solo pueden ser digeridas, absorbidas y transportadas junto con las grasas. La función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta el lugar de destino se realiza mediante su emulsión, gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Función biocatalizadora. Este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroides y las prostaglandinas. La función térmica. En este papel, los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda su temperatura. Seguimos con la tercera molécula, biomolécula, son los ácidos nucleicos. Estos son polímeros o macromoléculas que pueden estar conformadas por la repetición de monómeros, que son moléculas con una masa molecular pequeña que están unidos por algunos enlaces covalentes llamados fosfodiéster. Sus características están hechas de cadena de nucleótidos. Son fundamentales para la vida del organismo. Contienen toda la información acerca del genoma del organismo. Tienen diferente y especifica la localización celular.
su clasificación. Se clasifican en ADN y ARN, que pueden estar formadas por bases nitrogenadas, por pentosa o fosfato. En esta imagen que observamos, vemos que allí están divididas el ADN y el ARN. Entonces, hay unas similares figuras, como puede ser lineal, circular. Monocatáneros, que son recurrentemente los virus que se pueden hacer, pero en la parte lineal están el núcleo de las células eucariotas. En la parte circular se encuentran las bacterias, las mitocondrias y los cloroplastos. El ARN es el monocatelario, en el cual ese es el mensajero, el transferente, el ribosomático o el nuclear. Y bicatenario, que puede desarrollar la patente de un virus. La función. La función del ácido nucleico es que almacena y transmite la información genética, dirige el proceso de síntesis de proteínas, constituye el material genético y forma los genes, que son las unidades funcionales de los cromosomas. Y también ejecuta las órdenes contenidas del ADN y se encarga de sintetizar las proteínas, que es algo importantísimo para codificar la información genética. Seguimos con la cuarta y última, se llama las proteínas. Estas son moléculas complejas y prescindibles para una estructura y una función de la célula. Por otra parte, se originan a partir de la unión de otras que se denominan aminoácidos, que se pueden agrupar en largas cadenas y mantener estables porque alguna serie de uniones químicas que se les conoce como el nombre de enlaces peptídicos. Vemos ahí un ejemplo de cómo se maniobran las proteínas para llevar sus uniones y dejar sus enlaces peptídicos. Las características de las proteínas pueden ser simples, pero también se encuentran formadas por aminoácidos o algún derivado, o también pueden ser conjugados, lo cual indica que se encuentran formuladas. Por eso son algo muy complejas, en el cual se desarrollan los aminoácidos. ¿Cómo están? Las proteínas se pueden clasificar en proteínas fibrosas, tubulares y membranas, que podríamos decir que se encuentran asociadas con membranas lipídicas en función de su forma y su solubilidad. ¿Cómo funcionan? En gran parte tienen la responsabilidad de configurar la forma y estructura celular. También pueden encargarse de mantener controlada la totalidad de las reacciones bioquímicas que determinan el metabolismo del ser humano. Espero que hayan gustado la presentación. Acá fuente de información donde exploré parte de la UNAD, parte de personal también busqué por varios. Entonces acá hay una frase que les quiero dejar a cada uno de ustedes. Vive como si fuera a morir mañana, y aprende como si fueras a vivir para siempre. Que tengan un excelente día y espero que les haya gustado. Muchas gracias.